Como usted sabe, estamos en Juan capítulo 12, vamos buscándolo. Vamos a leer los versículos del 9 hasta el 19. Juan 12, 9 al 19. El texto, el mensaje, mejor dicho, de esta mañana yo lo he titulado Nuestra respuesta ante el Rey. Nuestra respuesta ante el Rey. Antes de leer, vamos a hilar un poco los pensamientos que hemos venido tratando hasta ahora. Si recordamos, la semana pasada Jesús se le preparó un gran banquete en Betania. Estábamos a pocos días antes de la última Pascua. Jesús fue recibido, a pesar de que tenía orden de captura, él fue recibido con un banquete entre sus amigos, pero destacó el acto de una mujer en medio de aquel ambiente de camaradería, aquel ambiente de amistad. ¿Qué hizo María, la hermana de Marta y de Lázaro? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Lo ungió, derramó aquel precioso perfume, mostrándonos Dios a través de ese texto la actitud y las acciones que nosotros debemos tener en abundancia y en gratitud hacia nuestro Dios. Hermano, no hay nada, nuestros bienes nunca se pueden considerar mal invertidos cuando se los dedicamos a Dios, porque de Él provienen todas las cosas. Al día siguiente, al parecer, ya estamos domingo, el domingo antes de la Pascua, lo que en la tradición se conocería como el Domingo de Ramos, y se conoce como Domingo de Ramos justamente por lo que sucede en este pasaje que vamos a leer. Juan 12, 9 en adelante, dice así: una gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, pues Jesús todavía estaba en Betania en este momento, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, ahora sí es el Domingo de Ramos, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se va tras él. Como sabemos, Jesús no era del agrado de los fariseos, del agrado de los sacerdotes. Ellos incluso habían propuesto que Jesús tenía que ser arrestado, pero no durante la Pascua. En la Pascua la población de Israel al parecer se cuadruplicaba, se multiplicaba por 4. Se llenaba a tal punto que una revuelta en Israel en el tiempo de la Pascua podía originar grandes problemas. Ya los fariseos y los sacerdotes habían dicho: si este hombre sigue así, van a venir los romanos y nos van a destruir. Y efectivamente sucedió, a pesar de que mataron a Jesús. Pero los fariseos no tenían planeado arrestar a Jesús durante la Pascua, porque era el momento más peligroso para hacerlo. Pero la hora del Señor
el horario, el cronograma del Padre, decía que el Hijo tenía que morir ¿cuándo? No cuando lo quisiera el hombre, en la Pascua de ese año. Entonces, en un acto de la soberanía de Dios, Dios precipita ya la muerte de Jesús. Si hubiera sido por los fariseos y sacerdotes, ellos hubieran esperado para después de la Pascua, pero no, era en ese tiempo que tenía que hacer. Y por eso la entrada triunfal de Jesús va a provocar en los sacerdotes y en los fariseos un enojo mayor que los va a llevar a arrestarlo y a crucificarlo en el momento oportuno. No podemos perder de vista que eso es acto soberano de nuestro Dios. El pasaje que hemos leído nos da una gran lección para nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Qué tan importante es el conocimiento que nosotros tenemos? Le hago una pregunta. ¿Qué tan importante es el conocimiento? Descartes, él decía, pienso y luego existo. Usted de repente ha escuchado esa expresión. Pienso y luego existo. Y tiene razón en realidad, porque nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. La forma bíblica de decir esto sería Proverbios 23:7, cuando dice, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. O sea, lo que hay en tu corazón será lo que vas a hacer. Y así funcionamos, hermano. Nuestras acciones no son otra cosa sino el reflejo de nuestros pensamientos. Por eso Descartes decía, pienso y luego existo. Pienso y luego lo hago. Nadie actúa sin pensar a final de cuentas. Si el pensamiento, el conocimiento que nosotros tenemos va a determinar nuestras acciones, podemos entonces suponer que buenos pensamientos o un correcto entendimiento sobre algo nos va a llevar a una correcta acción, ¿sí o no? Es un pensamiento lógico. Ahora, si la acción más importante que nosotros debemos tomar es frente a Jesús, si lo aceptamos o lo rechazamos, esa acción, hermano, es la más importante que cualquier ser humano va a hacer en toda su vida. Depende de esa acción dónde va a pasar el resto de la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Ninguna otra decisión es tan importante. Si esa es la acción más importante que debemos tomar, pues entonces es de vital importancia que nosotros tengamos un correcto entendimiento de quién es Jesús. Para que la acción sea correcta, el pensamiento, el conocimiento tiene que ser correcto. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? Lo que hoy queremos ver a través de este texto es las consecuencias de reconocer y entender correctamente quién es el Hijo de Dios. Tenemos dos puntos: reconocer y entender, que no es lo mismo. Vamos a explicar las diferencias. En primer lugar, vamos a ver el reconocimiento del Rey. Cuando Jesús llega a Jerusalén, y antes de que llegara a Jerusalén, dos grupos lo habían ya reconocido, que tenemos aquí en el texto. Un grupo son las grandes multitudes. ¿Qué hacen las grandes multitudes con Jesús? ¿Lo reconocen? En el texto que tenemos, sí, lo vemos acercándose a Él, lo vemos siguiéndolo a Él. Hay un grupo que no lo reconoce. ¿Quiénes serían los que no reconocen a Jesús como Rey en nuestro texto? No los judíos, los fariseos y no, romanos tampoco, los sacerdotes. Los sacerdotes están en el versículo 10 y 11 y en los versículos 19, en el versículo 19 están los fariseos. Tenemos dos grupos que reaccionan en reconocimiento a Jesús. Las grandes multitudes que sí lo aceptan y los fariseos y los sacerdotes que lo rechazan. Solamente hay dos opciones, hermano: o aceptación o rechazo. Aún alguno diría, no, y si yo soy indiferente, la indiferencia es sinónimo de rechazo.
La indiferencia es sinónimo de rechazo. Vamos a ver primero al primer grupo, ¿ok? Al reconocimiento del rey, a los que aceptaron al rey. ¿Quiénes fueron los que aceptaron al rey? Dijimos, las multitudes. Estas multitudes estaban conformadas por los que vivían en Betania. Betania estaba muy cerca de Jerusalén. ¿Se acuerda que cuando Jesús resucitó a Lázaro, había gente en Jerusalén, en Betania, que lo acompañó, que fueron testigos del evento, testigos de la resurrección? Estas grandes multitudes también serían peregrinos o habitantes de Jerusalén que habían venido a Betania por las noticias de la resurrección de Lázaro. Y estas grandes multitudes también serían peregrinos que venían de todo Israel a Jerusalén, porque era el tiempo de la fiesta de la Pascua, y ya sabemos que durante 3 fiestas al año todos los habitantes tenían que ir a Jerusalén a presentar adoración. Esas son las grandes multitudes. Y lo curioso está, hermanos, que son esas grandes multitudes las que reconocen a Jesús como rey. Uno esperaría que sean las personas estudiosas, uno esperaría que sean los grandes sabios en la materia, los que reconozcan primero a Jesús. Es como esto: si nos pusiéramos a hablar de economía mundial, macroeconomía, creo que se llama eso, y hablando sobre los cambios que está habiendo en todo el mundo, y el dólar, y el euro, y el yen, y no sé cuánta cosa, ¿quién esperaríamos que entienda mejor la situación? ¿Tú, yo o un economista salido de Harvard? Nosotros sentimos que nos hablan en chino, ¿no es cierto? Cuando nos hablan algunas cosas de economía. Uno esperaría que el que reconozca cómo está el mundo económicamente, pues sea el que estudió, ¿no es cierto? Sea el que tiene su título, el que se quemó las pestañas, el que tiene una larga trayectoria estudiando, y uno diría, bueno, pues él. Pues no fueron los grandes pensadores de la época los que reconocieron a Jesús. ¿Quiénes reconocieron a Jesús en nuestro pasaje? Los de a pie. Las multitudes. No fueron los sacerdotes y los fariseos, que ellos eran profesionales en la religión. Ellos se dedicaban a la religión. Si uno esperaría que fueran los fariseos y los sacerdotes los que, viendo los textos de la Escritura y viendo a Jesús, dijeran, este es. Pero no fueron ellos. Fue lo que los mismos fariseos dirían: esta multitud, esta gente maldita que no sabe nada de la ley, ya les habían dicho. Así calificaron los grandes pensadores a la gente. Esta gente maldita que no sabe nada de la ley. Pues esa gente ignorante fueron los que supieron reconocer a Jesús. No eran las mejores clases sociales tampoco. Es como nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuál de ustedes se apellida Díaz Canseco acá? ¿Cuál de ustedes se apellida, no sé, cuáles son los grandes apellidos de Perú? ¿Ah? ¿Romero? Romero. Bueno, a Romero sí tenemos por ahí unos cuantos, pero no creo que sean de la línea directa. ¿Otro apellido? Torretagle, creo, también es otro superapellido. Benavides. ¿Cuántos de nosotros pertenecemos a una estirpe de lo mejor del Perú? Somos la crema innata del Perú. En el Perú nosotros somos NN, ¿no es cierto? ¿Y quién es Olga? Pregúntele al 99.99% del Perú. No sé. ¿Y quién es Adrián? Peor todavía. No sabemos, ¿no es cierto? No nos conocen. Pero hay que recordar lo que Pablo le dijo a los corintios cuando él dijo, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermano, estos teólogos
no pudieron diferenciar la teofanía, la manifestación de Dios. Estos que se jactaban de conocer la Biblia, no pudieron reconocer lo que fue evidente. Por lo menos la multitud, hermano, reconoció que Jesús era alguien especial. Ellos reconocieron a Jesús porque pudieron ver las señales. Es más, en los versículos finales del texto que hemos leído, en el versículo 17, nos dice que la multitud daba testimonio, los que habían visto la resurrección de Lázaro daban testimonio, y por eso otra gente de otra multitud pudo venir, porque habían escuchado la señal que Jesús había hecho. Las señales que hizo Jesús fueron bien recibidas por esta gente. Esta gente pasó de rechazar a Jesús, porque la Biblia nos dice que esta multitud era de los judíos, y cuando Juan se nos dice que eran los judíos, usualmente se utiliza para expresar a los que rechazaban a Jesús. Pero esta gente en este punto ha dejado de rechazarle y ha comenzado a ver en él alguien diferente. Incluso parece ser que los que están en Betania, que se nos dice en el versículo 11, parece ser que los que estaban en Betania, muchos sí llegaron incluso a tener una verdadera fe. Porque dice que se apartaban de los sacerdotes y creían en Jesús y le seguían. Entonces, hermanos, vemos cómo las señales de Jesús sí lograron un efecto en estas personas. Estas personas escucharon, vieron la resurrección de Lázaro, y eso cambió el criterio que ellos tenían de Jesús. Eso cambió su pensamiento. Ellos, hermano, mejor que uno que retrocede, es uno que paró de retroceder. Mejor que uno que está rechazando, es uno que por lo menos dejó de rechazar a Jesús. Quizá todavía no están en la fe verdadera. Quizá todavía no están en la fe que nosotros o que nosotros esperaríamos que esté, y de repente los criticamos y decimos, pero si esta misma gente poco después va a estar gritando, crucifícale. Bueno, es cierto, pero por lo menos ya han dejado de rechazar. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que antes eran adversarios de Cristo abiertos? De repente nuestro esposo, nuestra esposa, un hijo, pero ahora por lo menos nos escucha. Y nosotros de repente quisiéramos que no solamente nos escuchara, sino que creyera. ¿No es cierto? Y de repente hasta nos sentimos decepcionados porque no tiene la fe que nosotros tenemos. Pero hermano, hay que tener paciencia. Porque antes nos rechazaba. Antes ya ándate con tus cosas para otro lado. Y ahora por lo menos se presta atención. Ya es un avance. Todavía no es la fe verdadera, pero ya es un avance. Vea cómo el conocimiento de Jesús comenzó a cambiar la actitud de estas personas. Esta gente vio las señales y se le prendió el foquito. Este hombre no es como los demás. Este hombre es diferente. Hermano, cuando la gente ve reflejado a Cristo en tu vida, tiene que ver el poder de Dios. No en que tú andes haciendo milagros por todo lado, es que tu vida se ha sido transformada. Y de lo que antes eras un renegón, ahora ya ha bajado ya eres más mansito. De lo que antes eras un mentiroso, ya no. De lo que antes eras que tu boca parecía una cloaca abierta diciendo todo tipo de cochinadas, pues ahora salen palabras que edifican a los demás y que prefieres callar antes de decir una tontería. Me dejo entender, ese es el poder de Dios, que los demás van a ver y que van a decir, ese Jesús que cree él es diferente, no es el Jesús que yo conocía, que estaba colgado ahí en la cruz y que no hacía nada por nadie. Ese Jesús es diferente. ¿Me dejo entender, hermano?
Por el otro lado tenemos a los que rechazan a Cristo, que son los fariseos, que son los sacerdotes. Como habíamos dicho, la crema innata de la sociedad. Estos rechazan al Señor. Y ahora no solamente rechazan a Jesús, sino que los sacerdotes han incluido en la lista para el sicario, en la lista de pedidos para el sicario, ya no solamente a Jesús, sino a quién más, a Lázaro. Curioso, porque esto es una nota un poquito como cómica. Lázaro hace poquito había estado muerto. ¿Y a dónde lo quieren regresar ahora? Lo quieren regresar al sepulcro, y para que no vuelva a resucitar, pues con Jesús también. Ellos creían que iba a ser así tan sencillo. Pero si nos ponemos a pensar en los sacerdotes vieron exactamente las mismas señales que la multitud. Cuando sucedieron muchas de las señales, se nos habla que ahí habían fariseos, por ejemplo, porque inmediatamente reclamaban. La pregunta es, ¿por qué la multitud ve milagros y acepta a Jesús, y los fariseos ven milagros y rechazan a Jesús? Porque la fe no es una cuestión de milagros. Porque la fe tampoco es una cuestión de conocimiento, porque la multitud era ignorante y los fariseos expertos. No es por lo mucho que tú estudies que llegas a tener fe. No es lo mucho que tú vivas milagros que llegas a tener fe. En algunas iglesias, y de repente alguno de nosotros puede pensar así y decir, pero si mi familiar viera un milagro, se va a convertir. Y eso es por lo cual, por ejemplo, se hacen estas campañas de milagros, donde en realidad no encuentro mucho sustento bíblico, porque Jesús nunca armó un toldo y dijo, ahora sí, vamos a hacer milagros. Los milagros de Jesús eran espontáneos. Sucedían en el plan de Dios. Los apóstoles también en el libro de los Hechos. Pero vamos a esto. Algunos piensan que porque alguien reciba sanidad, si mi amigo se sana de eso que tiene que está mal, pues va a creer en Dios. Déjeme decirle, no necesariamente. No necesariamente, y aquí tenemos la evidencia. Los sacerdotes y los fariseos, viendo las señales, no se convirtieron. Lo mismo habla el Señor Jesús cuando narra la historia de Lázaro, no el que resucitó de los muertos, sino el pobre y el rico. ¿Se acuerda de esa historia? Cuando el rico está en medio del infierno y habla con Abraham y le dice, Padre Abraham, pero por favor que Lázaro, déjalo que resucite, para parafrasear un poco, déjalo que resucite y que le hable a mis hermanos para que ellos no vengan acá. Porque si ellos vieran a uno que vuelve de la vida, van a creer. Bueno, Lázaro se había vuelto de la vida literalmente y lo estaban viendo y no creyeron. Abraham le dijo a ese Lázaro en el infierno, no, sino que tienen a los profetas, a Moisés y a los profetas. Eso significa lo que tienen que oír es la palabra de Dios. No son los milagros los que le van a producir fe a tu familia. No son los milagros. El rechazo que tiene el hombre hacia Dios no es una cuestión tanto del poco conocimiento o de que no ve para creer, sino es una cuestión de su corazón principalmente. Es un corazón duro que rechaza a Cristo. Cristo ya fue manifestado entre los hombres. Pero estos sacerdotes y estos fariseos no querían aceptar a Jesús porque eso suponía la ruina económica y social para ellos. Porque ellos se habían aprovechado de toda la situación, ellos se habían puesto sobre todo el pueblo y ellos eran los que cobraban en el templo. Cuando Jesús sale a purificar el templo que bota a todo el mundo, ¿sabe quién le estaba malogrando el negocio? A los sacerdotes. Cuando Jesús denunciaba a los fariseos porque se metían en las casas de las viudas y consumían todo lo que tenían,
bajo pretexto de hacer grandes, largas oraciones, porque ese era su modus vivendus, era su forma de vida, era lo que hacían para sacar provecho, pero ellos preferían su provecho personal al Cristo. Jesús nos cuenta una parábola en Lucas 20 cuando dice que el señor de la viña había salido durante largo tiempo y había arrendado su viña a unos labradores. Y mandó unos siervos suyos a aquel lugar para que vieran cómo estaba la situación, y los labradores que estaban en aquel lugar golpearon a los siervos y los mandaron de regreso. Y así el señor de la viña hizo 1, 2, 3 veces, y los labradores malvados no recibían a los siervos del amo. Entonces dijo: mandaré a mi hijo, porque a él sí lo van a respetar. Y mandó a su hijo, y cuando llegó el hijo a la viña, los labradores malvados dijeron: este es el hijo. Lo reconocieron, como los sacerdotes lo reconocían, pero no para tener fe. Este es el hijo, matémoslo y quedémonos con todas las cosas. Jesús no fue crucificado por la ignorancia de los sacerdotes. Fue crucificado por la dureza del corazón de ellos. Hermano, tengamos cuidado nosotros, porque no es una cuestión, hermano, aquí de conocimiento, de señales, de milagros. Cuidado sea de nosotros, que nosotros estemos atestiguando la palabra de Dios, la exposición del Hijo de Dios, y nuestro corazón esté más frío que un témpano de hielo. Porque no importa la cantidad de milagros que tú vivas, no importa ni siquiera si ya vas por vida nueva en Cristo 5. No importa si ya te vas a recibir de teólogo en no sé, teología avanzada, si existe tal cosa. No es el conocimiento, no son las señales. El rechazo de Cristo viene por una cuestión de la dureza del corazón. Curioso, 2 grupos, uno lo acepta, el otro lo rechaza. ¿Quién lo aceptó? Quien no se suponía que lo iba a aceptar, los ignorantes. ¿Quién lo rechazó? Los sabios. Hay un proverbio, un acertijo chino. Rosita, si me ayudas con el PowerPoint. Quiero mostrarle esto para manera de ilustración. Hay un acertijo chino, el que se lo sepa no lo cuente, por favor. Este acertijo chino, dale F5, Rosita. Este acertijo chino apareció en un examen. Y la pregunta es, estos son espacios de estacionamiento, cada uno tiene un número. Hay un carro parqueado en el 5º. Viendo la secuencia de números, ¿cuál es el número que está tapando el carro? Algunos se pone a ver y dice, lo curioso es que este acertijo no lo resolvieron los adultos. Los que lo resolvieron fueron los niños. Los adultos en todo su pensamiento se ponían a pensar, a ver, 16, 10, 68, 88, 98, aquí va bajando de 10 en 10, ahí va subiendo, y comenzaron a tirar números a lo loco. ¿Y sabe lo que hizo el niño? Dale clic, Rosita. El niño simplemente le dio la vuelta al papel y se dio cuenta que era 86, 88, 89, 90, 91. ¿Cuál es el espacio que falta? ¿Quién resolvió esto? Los niños, no los adultos. Ya lo puedes apagar, Rosita. Lo mismo ha sucedido acá, y lo mismo está sucediendo en la sociedad hoy en día. ¿Quiénes logran entender el Hijo de Dios? No son los expertos, son los niños los que lo reconocen. Si no os hicierais como niños, no podréis entrar en el reino de Dios. El reinado de Cristo, hermanos, es verdadero y lo debemos reconocer en esta vida, porque toda la humanidad lo va a reconocer un día. El problema es que el día que muchos lo reconozcan ya va a ser muy tarde. Va a ser durante el juicio del gran trono, cuando ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Debemos reconocerlo hoy.
Debemos ponerlo en práctica, debemos ver a Jesús, reconocerlo finalmente como nuestro Rey. Ahora, no solamente debemos reconocer a Jesús como Rey, debemos entender qué tipo de Rey es Él. Porque muchos cristianos lo reconocen como Rey, pero no todos los cristianos entienden qué tipo de Rey es. La multitud en el ejemplo pasado nos servía como el elemento positivo, ¿no es cierto? Los que sí reconocieron. En este lado de acá la multitud nos va a servir como el ejemplo negativo. Los que lo reconocieron, pero de una manera errada. Y los discípulos van a ser los que lo reconocieron, pero de una manera incompleta. Nosotros podemos estar ahí. Y de hecho, si estamos en este camino de madurez espiritual, ninguno de nosotros puede decir que tiene una fe completa, madura, porque todavía estamos en este proceso de crecimiento. Todavía hay mucho que tenemos que aprender. Veamos a la multitud, versículo 13. La multitud dice que llega ¿con qué? Cuando se acerca a Jesús, ya lo reconocieron como Rey, ahora ¿cómo se acercan? Con hojas de palma, con ramas de palma. Y salieron a recibirle y proclamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso es un eco de lo que está en Salmo 118:25, cuando este salmo dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Primero que todo, ¿qué utilizaron ellos para presentarse? ¿Qué llevaban en las manos? Alguno piensa que palma significa que iban aplaudiendo. No. Palma significaba literalmente las ramas de la palmera. ¿Ok? Ahora uno dirá, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Porque en ese tiempo y en el periodo intertestamentario, durante las victorias que tuvieron los judíos, por ejemplo, contra los asirios, los macabeos, fueron recibidos en la ciudad después de la victoria en la guerra con ramas de palma. La rama de palma incluso fue acuñada en las monedas como un símbolo de victoria. Ese era el significado para los judíos de la época, la rama de palma. Victoria sobre los enemigos. Por eso es que ellos, cuando vieron a Jesús, tendieron sus ramas de palma, porque lo que le estaban diciendo a Jesús es: tú eres el que nos viene a liberar de nuestros enemigos. Por eso incluso la misma palabra Hosana que tenemos ahí, en hebreo significa sálvanos te pido, sálvanos te ruego. Es un ruego de salvación, pero es un ruego que también entró en el contexto de significar como una declaración de victoria, como una declaración de gozo, de alegría anticipada por la victoria. Es como de repente usted ve a un futbolista entrando y usted le dice: mete muchos goles. Aparte el pedido que le está haciendo, pero usted está anticipando la victoria y el gozo que conlleva toda la victoria y los goles que va a hacer Cristiano Ronaldo, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Ellos salieron a declarar la victoria, a proclamar que era el libertador el que estaba entrando en la ciudad. Incluso ellos le añadieron algo que el Salmo no dice. Ellos le dijeron: el Rey de Israel. Ahora, hasta ahí no estaban errados en el sentido externo de lo que hacían. ¿Jesús es el libertador? Sí. ¿Jesús venía a liberarlos del enemigo? Sí, en cierto sentido, sí, claro que sí. ¿Él es el Rey de Israel? Sí. ¿Él es el que fue enviado en el nombre del Señor, el que el Señor envió a la tierra? Sí, todo eso es sí, sí y sí. Pero a pesar de que ellos lo estaban haciendo bien, su entendimiento de Jesús era errado. Porque ellos no estaban pensando en una liberación espiritual. Ellos no estaban pensando en que Jesús venía a derrotar al pecado y a la muerte en una cruz. Ellos estaban bajo la opresión
del Imperio Romano, y lo que ellos creían es que Jesús venía a liberarlos del poder de Roma. Ellos estaban temerosos por el poder de Roma y veían en Jesús la solución. Ellos veían a Jesús un caudillo, un libertador político, uno que venía a dar libertad terrenal. Por eso es que ellos hicieron todo lo que hicieron, lo reconocieron mal. No supieron, hermanos, tener un correcto entendimiento. Vea que la multitud reconoció a Jesús como rey, sí. ¿Lo reconoció como el rey que dice las Escrituras? No. Eso nos puede estar pasando a nosotros. En muchos cristianos no es tanto preguntar si creen en Cristo o no creen en Cristo, sino en cuál Cristo creen. Yo no tengo mucha objeción en preguntar a los que estamos acá si tenemos fe o no tenemos fe en Jesús. El asunto es, ¿quién es ese Jesús en que nosotros creemos? ¿Concuerda con las Escrituras? Hoy se celebra la fiesta de los tabernáculos en la religión judía. Hoy la luna llena de octubre. Y casualmente cae con un hecho que de repente a algunos de ustedes les tienen los pelos de punta, porque es la cuarta luna de sangre, o eclipse lunar, donde la luna toma un color rojizo, y entonces anda un montón de especulaciones en este tiempo que hoy se termina el mundo. De repente por eso alguno prefirió venir a pesar de que estuviera lloviendo. No, yo sé que no, pero ¿no? Hay que estar en paz con Dios. No sé si usted ha escuchado sobre esto, sobre la famosa luna de sangre, que coincide porque las 4 lunas han coincidido con las Pascuas y las fiestas de los tabernáculos de los 2 últimos años, y en el año nuevo judío cayó un eclipse de sol. Y a algunos ya se les para los pelos, estos son señales de los cielos, significa que ya está todo por terminarse. Y salen corriendo donde Jesús. Es como el día del terremoto del 2007. ¿Cómo se llenaron las iglesias después del terremoto? Un mes después, vacías de regreso. Eso es creer en Jesús sin creer en el verdadero Jesús. Hermano, el problema no es que Jesús nos salve de las aflicciones de este mundo. Si nos va a tocar vivirlas, las vamos a vivir. Y si las vamos a vivir, vamos a contar su gracia para soportarlas. Dios no nos va a dejar desamparados, aunque tengamos que pasar por tribulaciones y problemas. Pero no es de ese mal el que te vino a liberar finalmente el Señor. Hay gente, y yo le hablaba esta semana anterior a un joven y le decía, peor que pensar en el anticristo en la tierra, es pensar en el juicio de Dios sobre el pecador. Si le tienes miedo a las películas de terror, si Chucky te para los pelos de punta, déjame decirte que la ira de Dios sobre el pecador es lo más espantoso que va a poder vivir un ser humano sobre esta tierra. ¿Tú crees que Dios simplemente va a decir, por favor, sigue bajando por ahí las escaleras hasta que llegues al sótano? Habla de la ira del gran Dios. ¿A cuánto se nos paró el corazón el terremoto del 2007? Y eso es como si Dios hubiera hecho así con el meñique. Eso no es nada comparado con la fuerza de Dios. De esa ira que nosotros merecíamos por ser pecadores, es la ira que Cristo nos vino a salvar. Esa es la ira de la cual Cristo nos vino a liberar, porque por nuestro pecado estábamos unidos a la muerte, pero Él por la cruz nos unió a la vida.
Nosotros ya no tenemos que enfrentar la ira de Dios, sino más bien todo lo contrario. Hemos sido recibidos como hijos de Dios. Hemos sido adoptados en la casa de Dios. Hemos sido traídos de las tinieblas a la luz, para que nosotros ahora vivamos en alegría, en gozo, en felicidad, sin importar si estamos bajo el dominio de Roma, estamos bajo el dominio de quien sea. Somos libres del pecado. Y eso es lo más importante. Ese es el Jesús que nosotros tenemos que ver y que nosotros tenemos que reaccionar ante Él en santidad. Porque Él es Dios de paz, príncipe de paz. ¿En qué entró Jesús a la ciudad? No en un caballo de guerra como hubiera entrado un caudillo. ¿En qué entró? En la cría de un asno, en un pollino. El pollino en ese tiempo no era, hermano, como hasta hoy. ¿Usted vería una persona en bicicleta y se piensa que está yendo a la guerra? Si usted es una persona en un tanque, o sea, sí, ese sí va para la guerra. Pero si lo ve en bicicleta, no. Un poco raro ver una persona en bicicleta yendo para la guerra. El pollino era utilizado para asuntos de paz. El caballo de guerra era utilizado para la guerra. Si Jesús hubiera entrado en un caballo de guerra, ahí sí es cierto, este hombre viene a hacer guerra. Pero él entró en un pollino, mostrando la paz que él venía a hacer entre Dios y los hombres. El Dios, el Rey, Jesús, que hablan las Escrituras, tiene que ser correctamente entendido. Porque si no, nos estamos creando un Dios a nuestra imagen y semejanza, a nuestro pensamiento. No, Jesús tiene que ser así. No, Jesús no tiene que ser como tú dices. Jesús es como dice la Escritura. Nos guste o no nos guste. No es a gusto del cliente. Es conforme a la santidad de Dios. Pero por un lado teníamos a la multitud que entendió mal al rey, pero ahora tenemos a los discípulos que sí entienden al rey, sí lo entienden, pero lo entienden todavía de una manera incompleta. Versículo 16. Dice que esto que sucedió con el pollino, las palmas y los gritos de la gente no fueron entendidos por sus discípulos en ese momento, al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, esto significa cuando murió en la cruz y resucitó, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas. ¿Dónde estaba escrito? Eso está en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice así: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estaba escrito que era el rey el que iba a entrar de esa manera. Y dice que ellos recién cuando se dieron cuenta de que todo esto había sucedido. ¿Cuándo se dieron cuenta? Vea que los discípulos no vieron el pollino, a Jesús sobre el pollino y las palmas y dijeron: mira, se cumple lo de Zacarías. Ellos en ese momento no lo pensaron así. Fue hasta que Jesús fue glorificado. ¿Qué causó la diferencia entre los discípulos en ese momento y después de que Jesús fuera glorificado? ¿Qué tenían ahora que Jesús es glorificado que no tenían antes? Porque la Escritura no es, porque la Escritura la han tenido desde el inicio. ¿Qué fue lo que les hizo entender lo que antes no entendían? Déjeme decirle, lo que Dios les regaló durante el Pentecostés. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que les hizo recordar que aquel suceso era lo que estaba escrito? ¿Qué fue lo que les cambió el entendimiento? No fue solo la Escritura,
fue cuando la Escritura fue usada por el Espíritu Santo que les fue dado. Hermano, la madurez de nuestra fe no depende solamente de la Biblia, aunque eso suena raro para nuestra iglesia, porque me temo que algunos de vosotros os estéis haciendo muy profesionales en la Biblia, pero poco espíritu. Porque me temo que en algunos de nosotros nuestra vida está reflejando un 20 en el curso y un 0 en la práctica. No se trata solo de Biblia, el crecimiento, sí se necesita la Biblia, no la podemos dejar de lado, pero junto con la Biblia lo que necesitamos es el Espíritu Santo, porque los discípulos, hasta comenzado el libro de los Hechos, todavía pensaban en Jesús, sí como el libertador de la muerte, pero también como un libertador político. Se le acercaron a Jesús y le dijeron en Hechos 1:6, Señor, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que querían decir ellos? Señor, mira la situación política de Israel, ¿vas a arreglarlo ahora? Significa que ellos todavía no habían entendido del todo, su fe todavía estaba incompleta. Una fe incompleta es mejor que una fe errada, ¿sí o no? ¿Pero Dios quiere que te quedes con una fe incompleta? No, tampoco. Como es mejor, por lo menos aceptar a Jesús, aunque sea con un mal entendimiento, a rechazarlo, pero Dios no quiere que te quedes en esa condición. Tampoco es bueno tener una fe incompleta en comparación a una fe errada. Dios no quiere que permanezcas en esa condición. Los discípulos tenían que seguir creciendo y para eso Dios les había dado el Espíritu Santo. Hermano, si Jesús es Rey, nosotros vamos a crecer en conocimiento. Si Jesús es nuestro Rey, nuestra vida va a caracterizarse por ir de menos a más. Quizás sí, yo sé que hay momentos de prueba, momentos difíciles donde tenemos bajonazos, pero no nos quedamos ahí, hermano. No nos quedamos ahí. No sé si alguno de nosotros está pasando por ese bajonazo espiritual, pero déjeme decirle, no hay mejor remedio para esos momentos que palabra más espíritu, palabra y oración. No hay mejor remedio para esos momentos en que nuestra fe está incompleta que acercarnos a la palabra y rogar la ayuda del Espíritu Santo para que nuestra fe pueda crecer. Porque una fe incompleta es peligrosa. Por ejemplo, ya para ir terminando, te da apendicitis y te duele horrible, sales corriendo al médico y estás a punto que te estalle en peritonitis. Se sabe que cuando hay peritonitis es muy peligroso porque la infección se puede generalizar y es horrible. Y llega el médico, llega el doctor con su bata blanca y te dice, ¿tienes? Sí, ya te revisa y todo y te va a operar. Y justo tú le preguntas, ay doctor, ahí medio tu dolor. Ay doctor, ¿y qué de universidad se graduó usted? Y el doctor te dice, no me he graduado, casi me gradué. Me faltaron unos cuantos cursos nomás para graduarme. ¿Qué harías? ¿Confiarías en ese doctor incompleto? Lo incompleto es peligroso. Nuestra fe incompleta nos puede llevar a hacer muchas tonterías. Y nos lleva a hacer inmadureces. Hoy yo considero inmaduro muchas cosas que he hecho en el pasado. Pero tenemos que ir en ese proceso de crecimiento. Que hoy entendamos lo que ayer no entendimos. Pero lo entendí. Usted, hermano, ¿cree que lo de Zacarías lo entendieron simplemente porque se les prendió el foquito y dijeron un día, mira, Zacarías 9:9 dice tal cosa? No, lo entendieron porque estuvieron leyendo Zacarías y ahí recordaron lo que había sucedido. Hermano, así actúa Dios, no prendiéndonos el foquito. No, actúa recordándonos lo que ya
hemos estudiado, porque se necesita esfuerzo de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, resumo este punto así. No vale solamente aceptar a Jesús. Hay que aceptarlo de la manera correcta. Hay que reconocerlo como Él es en verdad. Si no, estamos expuestos a tener una fe falsa o en creer en un Cristo que no existe y que, por tanto, hermano, no es utilidad para ninguno de nosotros. Debemos permitir que la palabra y el Espíritu sean utilizados por Dios para llevarnos a un correcto entendimiento de quién es Cristo. Por eso, hermano, no descuide sus casas de oración, no descuide sus tiempos de oración, no descuide sus tiempos de lectura diaria de las Escrituras. Si Descartes, el que hablamos al inicio, había dicho, pienso y luego existo, Francis Bacon, el canciller inglés y gran filósofo, él decía, el conocimiento es poder. Y quizás usted también ha escuchado esa expresión, el conocimiento es poder. Bueno, nuestras acciones frente al conocimiento de Cristo son las que revelan qué pensamos sobre Él. Son determinantes estas acciones, este pensamiento es determinante, porque un correcto pensamiento nos va a llevar a tener un correcto rey. Un falso pensamiento nos va a llevar hacia un falso rey. ¿Le hemos aceptado a Cristo o le hemos rechazado? Si le has aceptado, ¿estás siguiendo al verdadero Cristo o estás sirviendo y siguiendo al Cristo que tú te has fabricado? Si el conocimiento es poder, el verdadero conocimiento de Cristo nos va a llevar a poder vivir una vida de verdadera santidad. Si el conocimiento es poder, nos va a llevar el correcto conocimiento a vivir sometidos a este Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él es Rey, tú y yo somos sus siervos. Y si somos sus siervos, estamos para hacer su voluntad. Pero para hacer su voluntad, tienes que conocerla. Tienes que seguir a Dios. Tienes que estudiar.